Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Buenas tardes. Hola, Avi, ¿cómo Profe. estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿Todo bien? profe. Hola, ¿cómo les va? Bueno, Buenas tardes, profe. Buenas disculpen. tardes, profe. Bueno, bien. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Disculpen, me demoré 2 minutitos más de lo que normalmente iniciamos. Sinceramente llegué muerto de calor, así que me tuve que bañar cuando llegué a casa. Así que disculpen, por eso estoy así tan fresquito. Espero que hayan podido refrescarse. Bueno, cada uno a su manera. Ahí Leo lo veo bastante refrescado, así que bien, bien por ahí. Ahí está, muy bien. Ahora que tengo el ok de Luca, genial. Bueno, ante todo les aclaro para que se eviten el mal trago. No voy a dar las notas en esta conversación, pero sí las van a recibir a través del foro, bien, hoy. No, 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 tranqui, tranqui, las van a recibir hoy. Eh, Más que nada porque quería poder hacer una buena corrección, que es lo que vamos a hacer, que de alguna manera también es lo que creo que más es útil para esta instancia. Bien, como yo les había dicho ya la vez pasada, la clase de hoy era una clase corta, porque bueno, vamos a, por un lado, hacer la revisión del examen y por el otro lado vamos a dejar las pautas para aquellos o aquellas que tengan que rendir final. Algunos ya lo saben, ¿sí? Porque no se han eximido en el primer examen, no les ha ido tan bien, entonces sí o sí saben que tienen ya la instancia de final asegurada. Y por otro lado, aquellos que bueno, o que saben que en este examen tal vez no les fue tan bien, o justo les tomaron eso que no habían preparado, y bueno, entonces de algún modo ya saben bueno, que la instancia del final ya está habilitada. Bien. Así que, salvo que tengan alguna duda, alguna consulta, voy a pasar directamente ya a los temas. Lo que voy a hacer es así dando una pregunta y una pregunta. ¿Sí? Arranco con, no sé, la primera de administración de empresas y sigo con la primera de negocios internacionales. Creo que el orden que había previsto era más o menos así. Ven que admitimos a uno más. Bien. Bueno, tengo la primera, perdón, de negocios internacionales, perdón, que era la diferencia entre agencia y distribución. Acá les comento que la gran mayoría, hay errores, hay quienes no supieron ni siquiera explicarlo, pero hay la gran mayoría supo entender, al menos que era lo que se les estaba preguntando, que a veces tal vez uno puede llegar a confundirse o tal vez o generarle alguna confusión, como puede ser, no sé, que en el caso práctico se les preguntaba una cosa y en la 4, por decirlo de alguna manera, se les preguntaba algo parecido, o en el caso de lo de concursos y quiebras, o en el caso de franquicia pasaba también algo semejante, porque mientras que en una consigna se les preguntaba algo teórico más general, bien, en la consigna A, B o C iba más a lo práctico, al caso puntual. En este caso era bastante claro, era tratar de más que nada distinguir entre agencia y contrato de distribución, y después una preguntita que les agregaba un poquitito de un tinte especial a los de negocios internacionales, que era, y a las de negocios internacionales, que era, bueno, respecto en el mercado extranjero, ¿sí? O en el comercio internacional, ¿cuál de los dos podía ser más relevante o se podía utilizar? Esta segunda parte era, era más que nada necesario que ustedes la contesten. Muchísimos no la contestaron. No sé si es porque no se quisieron jugar o porque no la vieron, pero era necesario que la contesten. Y ya después, si uno estaba de acuerdo o no, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Hay quienes pusieron contrato de agencia. Yo, por ejemplo, comparto que no, que es el de distribución. Pero aún así, aquellos que pusieron de agencia, traté de entender cuáles eran los argumentos. Bien, y que los argumentos obviamente sean plausibles, que era un poco lo que se buscaba evaluar, ¿no? Por un lado, explicar o comparar, ¿no? ¿Qué era el contrato de agencia distinto del de contrato de distribución? O sea que había que marcar las diferencias, no era solamente definir contrato de agencia era para promover negocios y contrato de distribución era para comprar productos y revenderlos, ¿no? Había como un poco, tenían un poco más como para contar de uno y del otro, pero había cuestiones que eran esenciales. Y lo otro, bueno, era cuál de los dos les parecía que
en el mercado internacional o en el comercio internacional, bueno, cuál era el más utilizado o cuál podía ser mejor, teniendo en cuenta esas mismas características que ustedes mencionaron. Hay quienes se confundieron uno con el otro, hay quienes no entendieron qué distribución es justamente, a diferencia de promover negocios por cuenta ajena, el de distribución es por cuenta propia. Bien, entonces en uno no se asume tanto riesgo, en el otro sí. ¿Sí? Después hay algunos que pusieron, es demasiado riesgo en comparación con la ganancia. Bueno, ahí ya es una cuestión de que tal vez ustedes son distribuidores o distribuidoras y por eso lo saben. Yo no estaría en el lugar de poder ya definir cuál es más beneficioso y cuál no. Simplemente que son distintos. Tal vez en algunas funciones o en algunas tareas, o en algunas, con algunas mercaderías en particular, bueno, puede ser más beneficioso uno que otro. Bien, pero tal vez me imagino que si yo tuviera que, no sé, distribuir vehículos, ¿sí? Y bueno, es una gran inversión la que tengo que pagar, bien, y tal vez después, si no logro venderlo, es mucho dinero el que consumí. En cambio, si vendo, no sé, yo qué sé, alfajores, ¿sí? Y bueno, parece como que tal vez no digo que no se pierda tanta plata, no digo que no se pierda, simplemente es que probablemente la inversión sea menor en relación a la ganancia, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo después para la opinión o para tal vez el conocimiento particular que tenga cada uno. Bien, lo cierto entonces es que si alguno se anima, esto lo podemos hacer totalmente abierto, no es necesario que estén todos en silencio o silenciados, pueden habilitar el micrófono, bien, pero la idea era que ustedes puedan explicar que el contrato de agencia, ¿sí? Es un agente que específicamente promueve negocios por cuenta ajena, bien, que no adquiere la mercadería, ¿sí? Eso obviamente podía llevar a que ustedes tal vez dialoguen un poco con el tema ese, pero era una respuesta breve. Mientras que el contrato de distribución es justamente el distribuidor el que compra los productos, ¿sí? Y los revende en propio nombre, ¿sí? Esto justamente lo que permite es no solamente la reventa, sino también generar una presencia territorial. Eso es algo bastante interesante o importante a la hora de el comercio internacional. Entonces, cuando tal vez alguno de ustedes me decía agencia y yo prestaba atención y tal vez lo de la agencia no era tan plausible la respuesta porque se vinculaba más justamente a la distribución, que era la presencia territorial, la asunción de riesgo comercial y obviamente el desarrollo en mercados extranjeros. Bien, y eso me parece que va un poco más con la distribución que con la agencia. No sé si alguno o alguna tiene que hacer algún comentario, como les dije, obviamente pueden interrumpir o pueden opinar directamente. Bien, esto no es una respuesta, o sea, la primera parte obviamente sí es más textual y la segunda, bueno, intentaba un poco que ustedes puedan relacionar el contenido con la pregunta, ¿sí? O con el caso puntual. Como les dije, cualquier cosa me interrumpen. Bien, si no hay mucho más, paso a la primera de administración de empresas, que era una consigna bastante simple, ¿sí? Mucho más simple de lo que yo podría haber leído en los exámenes, ¿sí? Supongo que si Avi se sonríe es por algo en particular, ¿bien? Porque, por ejemplo, si tengo que decirlo, Avi, no entendí qué fue lo que quisiste poner en tu primera consigna. No, es que me mareé increíblemente Ok. con esa pregunta. Salí Ok. del aula y me fijé que era porque no me acordaba ni a palo. Una compañera, muy bien, una compañera tuya le pasó exactamente lo mismo. Salió desguarnecida, por decirlo de alguna manera, y cuando cuando le conté, porque de hecho fui hasta la puerta, y le dije, era tal cosa, era algo bastante simple. Era literalmente la explicación ampliada de por qué es lo que dice el artículo 1. El artículo 1 de la Ley General de Sociedades, más allá de uno o más socios, lo que dice específicamente es, o mejor dicho, lo que apunta específicamente a que la Ley General de Sociedades prevé tipos societarios, prevé distintos tipos legales, de alguna manera con la intención de que si uno desea, ¿sí?, formar parte, o mejor dicho, conformar una sociedad, bueno, sabe que a fin de garantizar cierta seguridad jurídica debe cumplir con algunas cuestiones, con algunas reglas claras de requisitos. Bien, y de esa manera, al optar por el tipo, ¿sí?, justamente por el tipo legal, que son sociedad anónima, SRL, ¿sí?, por suerte ninguno se extendió tanto, creo, que creo que recuerde, ¿no? Como para explicarme los distintos tipos. Pero la mayoría entendió que era una respuesta, se podría decir, un poco más acotada y que específicamente era explicar por qué era importante la tipicidad,
por qué era importante la tipicidad societaria y principalmente qué es lo que yo elijo al momento de tipificar mi sociedad. Por ejemplo, responsabilidad, ¿sí? Limitada, ilimitada, limitada hasta qué punto, ¿bien? Administración, ¿sí? ¿Cómo voy a administrar? ¿Cuáles van a ser mis órganos de gobierno? ¿Sí? Tengo una asamblea de socios, tengo una gerencia, tengo un directorio, ¿bien? ¿Cómo voy a distribuir el capital? ¿Cómo lo voy a dividir? Si lo voy a dividir en cuotas, en acciones, ¿sí? Si lo voy a aportar entre, no sé, dinero y trabajo o bienes de uso. Y efectivamente, ¿cómo va a funcionar? ¿Sí? La funcionalidad. Pero por sobre todas las cosas, la cantidad de socios. Porque hay tipos societarios que limitan la cantidad de socios, como también hay tipos societarios que establecen que de una sociedad anónima, ¿sí? De 2 o más socios, puedo pasar a una sociedad unipersonal. Sí, importante la palabra unipersonal. Bien, creo que también fue algo que se te complicó, Babi, ahora que me acuerdo. Hubo otra palabra en vez de unipersonal. Entonces, hay, de alguna manera, o mejor dicho, fue algo de lo que hablamos, y como les digo, Ley General de Sociedades, artículo 1. ¿Sí? No es que había que profundizar mucho más. Tipicidad, ¿sí? Apuntaba a eso. Bien, no te vayas solamente porque te tomé de ejemplo hoy. Hay ejemplos positivos. No, estaba contestando acá en mi casa y no No quería hay problema. moviendo. A partir de la 3 creo que hay todos ejemplos positivos, como para que te sientas más o menos tranquila. La 1 y la 2 estaban ahí un tanto complejas. Bien, vamos a la segunda de negocios internacionales. Ahí está. La segunda de negocios internacionales hacía referencia a el contrato de franquicia e identificar la obligación esencial del franquiciado y del franquiciante en operaciones internacionales. Bien, acá algunos de ustedes o algunas de ustedes preguntaban si podían poner más de una. Obvio que pueden poner más de una, pero lo que se les está pidiendo es una. Y está muy bien si quieren, por decirlo de alguna manera, buscar un poco más. ¿Sí? Ahí tratar de contar un poco más. Pero lo que se pedía era una. Pero esa una que eligieran tenía que ser algo que los distinga. ¿Sí? Si yo digo que la única que tiene que cumplir es, por ejemplo, no sé, el franquiciante o el franquiciado es respetar el estándar de la marca, por un lado, y por el otro, no sé, yo qué sé. Cuando después la consigna lo decía, ¿no? La 3, si no me equivoco, en el ejemplo o en el 4, hablaba justamente sobre eso. La 3, si no me equivoco. Hablaba exactamente sobre eso, ¿no? No sé, y del otro, no sé, cumplir con los manuales o cumplir con las capacitaciones, había varias posibilidades. Entonces, tal vez yo lo que hubiese hecho pero esto es solamente una recomendación, son tratar de aprovechar para decir cuál es la que distingue a uno del otro. Bien, hay quienes, no les voy a mentir, se equivocaron entre franquiciante y franquiciado. ¿Sí? O sea, confundieron. Uno era el dueño de la marca, ¿no? Franquiciante, y el franquiciado era el franquiciante. O sea, eso fue lo que dijeron. O el franquiciado era el dueño de la marca y el otro era, no sé, el usuario. Entonces, se hizo medio lío, bien, a la hora de la corrección. Yo traté de entender que estaban hablando de esto, pero bueno, es como que las dos figuras, ¿sí? Si yo en el contrato de compraventa confundo las partes, claramente, más allá de un error de tipeo que podría haber sido, ¿sí? Bueno, yo supongo que ustedes lo releen el examen antes de entregarlo, entonces obviamente eso no se puede pasar por alto. Pero en líneas generales era una pregunta no muy complicada. Algunos no la pudieron contestar, pero no era una pregunta muy complicada. Lo que sí estaba muy ligada, obviamente, a la pregunta práctica, ¿no? Así que mientras, como para de alguna manera dejarlo grabado acá, y para que recuerden, ¿sí? Las funciones de uno y otro, el contrato de franquicia justamente implica una transferencia de un modelo de negocio, no solamente de una marca, sino también de un modelo de negocios y el know-how. ¿Sí? Hay obligaciones del franquiciado, o sea, mantener estándares de calidad, hay operar según el sistema del franquiciado, ¿sí? La exclusividad, bien, la exclusividad no solamente de la marca, sino también cumplir, ¿sí? Con las indicaciones que que da el franquiciante, y el franquiciante también tiene obligaciones. No solamente entregar los productos, ¿sí? Si por ejemplo es una marca específica y demás, sino también va a tener que proveer asistencia técnica, va a tener que dar un soporte continuo, va a proveer los manuales,
¿sí? De ese know-how, justamente de cómo se deben hacer las cosas. ¿Sí? El know-how es eso, es el cómo hacer. ¿Bien? Entonces, y este comentario respecto a lo que tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? Que la uniformidad de la marca es un factor clave. Entonces, por eso después, a la hora de hablar del ejemplo y demás, era tan relevante esto de la uniformidad de la marca, ¿no? De que si yo, se supone que si voy a, o sea, a un local de Habana o voy a un local de, no sé, yo qué sé, de Atalaya, que venimos un fin de largo, y alguno de ustedes capaz que pasó por ahí, bien, come una media luna, en teoría, en Mar del Plata, y come una media luna en, no sé, en Chascomús, y tienen que saber lo mismo. De hecho, cuenta la historia, bien, que en una época las medialunas las empezaron a intentar, por ejemplo, hacer en otras ciudades y claramente tenían problemas porque no tenían el mismo sabor. Entonces tuvieron que volver a fabricar sí o sí en Chascomús. Esto es una historia que cuenta el dueño de Atalaya. No es que la leí o la inventé yo, sino que la cuenta literalmente él no sé si en el Instagram o en algunas notas que ha dado. Bien, entonces claramente la identidad, pero por sobre todas las cosas, la uniformidad de la marca es un elemento clave. Bien. Y se supone que McDonald's o la hamburguesa McDonald's, por ejemplo, es acá y en cualquier otro país del mundo deberían tener el mismo gusto. Al lombriz. Bien, entonces, seguimos. Respecto a la segunda consigna de administración, habla sobre el rol económico y jurídico. También la leo por si los que estaban en negocios internacionales dicen, che, pero ¿qué le habrá tocado a ellos? Bien, o qué suerte que tuvieron los otros. Bueno, la pregunta segunda de Administración de Empresas decía, explica el rol económico y jurídico de las sociedades anónimas, SA y SAU, ¿sí? Dentro del mercado argentino. Incluya diferencias estructurales básicas, el impacto de las reformas del Código Civil y Comercial de la Nación y la importancia de los títulos de crédito en el financiamiento empresarial. ¿Cuáles son los títulos de crédito que había que hablar? Cheque, pagaré y factura de crédito. Alguno me contó sobre letra de cambio, que no se pedía. Bien, pero más que nada eran estos. Y una breve mención, pero principalmente había que explicar, ¿sí?, qué eran los títulos de crédito y por qué las empresas, y en este caso las sociedades, lo utilizan para financiarse. Bueno, sobre esto, obviamente hay muchísimo que se pueda decir, pero también hay que adecuarse a los tiempos que tenemos en el examen. Pero en 4 o 5 puntos podemos decir que las sociedades anónimas son de alguna manera vehículos esenciales para registrar grandes emprendimientos, algo que varios lo han dicho, para que el capital esté dividido en acciones y que la responsabilidad sea limitada al capital aportado, que las sociedades anónimas unipersonales permiten justamente una estructura unipersonal, a diferencia de las sociedades anónimas que tienen 2 o más socios, y en este caso no hay ventajas en cuanto al anonimato, perdón, dicho, diferencias, ¿sí?, entre las ventajas del anonimato entre uno y otro, porque justamente las sociedades anónimas, ¿no?, de alguna manera de 2 o más socios o las unipersonales justamente mantienen esa posibilidad. Lo cierto es que las sociedades anónimas unipersonales surgen justamente a partir de el Código Civil y Comercial de la Nación, o se habilitan o se admiten, ¿sí?, después de años de esperar esa legislación, bien, y justamente establece dentro de lo que son las reglas de tipicidad y responsabilidad lo que tiene que ver con las sociedades unipersonales. Por eso dice cuando uno o más socios. Bien, pero solamente se refiere a estas. Si yo trato de registrar una SRL de un solo socio, probablemente me va a decir, no, tiene que adecuarse a, ¿sí?, a las sociedades anónimas unipersonales. Todas las sociedades, y principalmente aquellas que tienen cotización en bolsa o que tienen, se podría decir, grandes capitales detrás, son herramientas también claves para atraer inversión. ¿Sí? Tratan de emitir valores negociables, también conocidas como acciones, y acceder a distintos tipos de mercados financieros. ¿Sí? Algunas sociedades lo pueden hacer, hay otras que no. Bien, y los títulos de crédito, justamente lo que hacen, y algunos de ustedes lo comentaron, ¿sí?, facilitaron o facilitan lo que es la circulación del dinero sin necesidad de estar manipulando o manejando efectivo. ¿Sí? Y también me permite, por ejemplo, obtener financiamiento a través de la liquidez. O sea, dinero que hoy no tengo, bien, que me lo puedan adelantar, como es en el caso de las facturas de crédito. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo puedo realizar mi operatoria mercantil y en algunos casos, esencialmente,
Bien, esencialmente a través de estos distintos mecanismos. Por eso algunos de ustedes vincularon, a pesar de que no se estaba preguntando o a pesar de que no lo incluía en esta consigna, bien, por ejemplo, lo que venía después, lo que tenía que ver con lo que venía después del caso de Alfa, ¿no? Alfa SRL, que era el caso práctico de la sociedad que entraba en estado de cesación de pagos. ¿Sí? Y algunos pusieron, bueno, para evitar, ¿sí?, que se caiga en un concurso preventivo, por no poder cumplir regularmente con las obligaciones. Por eso, algo que yo les recomendé, principalmente a los que llegaron más en horario, era que lean todo el examen. ¿Sí? Lean todo el examen porque justamente dentro del examen iban a encontrar respuestas a otras preguntas también. Entonces, principalmente eso tenía que ver con con las sociedades anónimas, las sociedades unipersonales y con los títulos de créditos. ¿Sí? Sepa o recuerden que los títulos de crédito tienen, en líneas generales, ¿no?, de modo genérico, tienen una serie de características, de caracteres que los hacen particularmente únicos, ¿bien? Y que les da, obviamente, la posibilidad de documentar obligaciones y dar un tráfico comercial legal a las deudas, principalmente, a través de, bueno, los cheques, los pagarés, ¿sí?, y las letras de cambio. Y que hay una serie de caracteres que los vimos en características, ¿no?, que las vimos en clase y que lo tienen en el cuadernillo y que lo tienen también en el foro, que son, bueno, la literalidad, la abstracción, bueno, ya se acordarán seguramente. Entonces, eso es importante, es muy importante, ¿sí?, porque obviamente hay elementos que son por más esenciales y que de carecerlos se nulifica el documento, ¿sí? Hay un documento que no es exigible si le falta, por ejemplo, alguno de esos elementos esenciales, alguna de esas características, perdón, específicas. Bien, paso entonces ahora a la 3 de negocios internacionales. Seguimos jugando con esto. Tiene calor, Soledad. Yo imagínate con esta luz que me está apuntando, soy medio testigo falso acá. Bien. El caso práctico de la 3, si no me equivoco, ¿sí?, era el de la franquicia. Esto es correcto, me ayudan si no. Ah, no, la pregunta 3 era la de explica el rol económico y jurídico de las sociedades anónimas. Ese lo tenían negocios internacionales en la 3, perdónenme. También. Y en el caso de administración de empresas, tenían un caso sobre sociedades, ¿sí?, que decía caso de sociedades, concursos y títulos de crédito, que era esta empresa Alfa. Bien, la pregunta A, y acá los invito, por favor, a que me acompañen, a que compartan conmigo esta parte, ¿sí? ¿Qué era lo que se intentaba en la consigna A del punto 3 cuando decía cuándo se configura la cesación de pagos? ¿Cuándo se configura el estado de cesación de pagos? En la consigna 3, o sea, en el caso de la empresa Alfa SRL. ¿Alguien se anima? ¿Alguien puede acompañarme con esto? De administración de empresas, claro está. ¿Qué era lo que se necesitaba? Silencio atroz, diría Humada. Era no poder cumplir con los pagos que tenga que hacer la empresa. Pero más específico al caso, Avi, más específico todavía. O sea, ¿qué era lo que había que hacer para contestar la pregunta 3? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. No, no se entiende. Bien, lo que yo de alguna manera intentábamos acá, ¿sí?, lo que intentábamos en esta consigna, era que ustedes lean el caso, bien, y que por eso se lo expliqué, y cuando Gisela, entre otros, o entre otras que pudo haber preguntado lo mismo, dijo, bueno, pero yo ya contesté, yo lo que le dije es, no, porque lo que se busca en la consigna 3A es que ustedes puedan convertir el concepto de estado de cesación de pagos como presupuesto objetivo de lo puedan traer en el caso puntual. Y el caso dice, la empresa Alfa SRL, dedicada a la logística, se encuentra con graves problemas de liquidez. Creo que problema de liquidez puede entenderse como uno de los hechos, por decirlo de alguna manera, reveladores de un estado de cesación de pagos. Pero te dice, tiene cheques diferidos emitidos que no podrá cancelar, ¿sí?, también conocidos como cheques sin fondos. Un pagaré impago con un banco,
Tiene justamente documentos. Tiene un juicio laboral iniciado por un ex trabajador. ¿Sí? Hay una serie de elementos, de hechos, ¿sí? Que nos están diciendo que podría haber un estado de excepción de pagos. Entonces, si yo, ¿sí? Y alguno de ustedes lo puso, creo que vos, Avi, pusiste para mí, coma, bien, claro, nos tenemos que parar en ese lugar, en el lugar de asesores, de contadores, de administradores, ¿sí? De gerentes. Es decir, che, estamos en un estado de excepción de pagos. Y sí, no, lo hablamos con el abogado y el abogado nos dice, y mirá, la ley dice esto. No es que diga que tienen que ser abogados o que tienen que ser, sino, digo, nos ponemos en esa posición, jugamos con el caso. Entonces después, cuando les preguntábamos eso, justamente la gracia, ¿sí?, de esta consigna era que ustedes puedan justamente explicar, y lo podían hacer de manera ampliada, decir, sí, la verdad es que nosotros, o mejor dicho, en este caso, se configura que la empresa no puede cumplir regularmente y generalizadamente con sus obligaciones, ya que existen cheques impagos, ya que existe un pagaré vencido, ya que hay procesos laborales, bien, que indican que habría insolvencia manifiesta. ¿Sí? Por consiguiente, configuraría ello el presupuesto objetivo, ¿sí?, no subjetivo, sino objetivo de un estado de cesación de pagos. La segunda pregunta decía, ¿qué opciones tiene Alfa SRL entre concurso preventivo y quiebra? Y la mayoría de ustedes dijo, Alfa podría solicitar su concurso preventivo. ¿Para qué? Para reestructurar sus deudas, para continuar trabajando, ¿sí? Pero también algunos de ustedes o algunas de ustedes dijeron que esa insolvencia podría ser irreversible, porque podría no existir capacidad de reorganizar las deudas, porque podría no lograr los acuerdos, ¿sí? Acá no es que hay que convencer al juez, pero algunos de ustedes pusieron, bueno, si el juez acepta, bien, en realidad el juez acepta en la medida que se cumplimenten con todos los pasos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si llegamos a poder reorganizar esas deudas, reorganizar ese pasivo, ¿sí?, efectivamente estaríamos volviendo a la actividad. En cambio, si no lo podemos, si no lo logramos, si no se pudió, bien, como dicen algunos, efectivamente correspondería la quiebra. ¿Sí? Creo, y acá sí, el para mí también ocurre, también corresponde, o para nuestro entender, bien, acá podría haberse intentado un concurso preventivo. ¿En qué casos aparecería el tema de la quiebra como una posibilidad? Cuando fracasa el concurso preventivo. Algunos de ustedes lo dijeron. Genial. Y en el caso de el retiro irregular de un socio, que acá aparece en la tercera consigna, dice, ¿qué efectos tiene el retiro irregular de un socio en una SRL en este contexto? Muchísimos no contestaron la C casi como si fuera, como si les diera alergia. Lo dejaron en blanco. Sí, algunos se arriesgaron un poquito, bien, y hablaron sobre la dificultad que podría generar esto. Algunos también jugaron, elucubraron con el ejemplo, diciendo, bueno, en realidad tendría que aplicarse, tendría que verse si este socio no lo hace en realidad como una maniobra de desapoderarse. Bueno, efectivamente, un socio no puede retirarse unilateralmente si eso afecta la garantía frente a los terceros. O sea, la SRL tiene un contrato social y reglas que justamente debe cumplir a la hora de respetar, ¿sí?, o de transmitir, por ejemplo, esas cuotas. ¿Sí? La SRL no son acciones, son cuotas. Entonces, ante la insolvencia, un retiro irregular, ¿sí?, porque aclara, ¿sí?, con un retiro irregular, ¿sí?, podría generar o que el socio sea responsable. Eso puede llegar a generar una afectación al patrimonio social. Y también lo que puede llegar a pasar, y en algunos casos se lo escribí, ese retiro puede ser inoponible a los acreedores. ¿Qué significa? Que es un problema que queda puertas adentro de la sociedad. ¿Sí? Yo no le puedo decir al socio, bien, ay, se me fue uno de los... Perdón, yo no le puedo decir al acreedor, ¿sí?, a la persona que contrató con nosotros, que cobró, perdón, que tiene algo por cobrar, lo que sea, ¿sí?, que nos pagó un servicio y no se lo devolvimos, bien, y le digo, ay, ¿sabes cuál es el tema? Se me retiró un socio, no tengo la plata para devolvértelo. Bien, o sea, no hubo una redistribución de esas cuotas, nada. Entonces, esa actividad, ese accionar, no solamente no es oponible a los acreedores, no es oponible a terceros, sino que además puede incurrir en una maniobra de fraude. Y como sabemos, cuando se activa una posible maniobra de fraude, también se activa la posibilidad de que el concurso preventivo se convierta en una quiebra.
¿no? Lo que llamamos quiebra indirecta. Bien. La tercera consigna, perdón, de negocios internacionales era la del rol económico. Pero la cuarta pregunta es un caso sobre contratos modernos y arbitraje. ¿Sí? Principalmente contratos internacionales o de comercio exterior. Y hablaba sobre una empresa argentina de cosméticos que firma un contrato de franquicia con una firma chilena y que incluye la obligación de mantener estándares de marca, la provisión de exclusividad, todo lo que nosotros habíamos, por decirlo de alguna manera, no mencionado en la consigna de franquicia. Obligación de mantener estándares de marca, provisión exclusiva de productos desde Argentina, cláusula de distribución territorial, cláusula de arbitraje, ¿sí? Y algunas más, obviamente, que podrían haber ustedes incluido. Dice, tras 2 años, ¿sí? El franquiciado chileno comienza a vender productos que no son provistos por la casa matriz y además se niega la validez a la cláusula arbitral, porque en Chile debemos ir primero a tribunales locales. Sobre este último punto, alguno de ustedes habló sobre un juicio público o algo así, ¿sí? Que no entendí muy bien a qué se refería, pero lo cierto es que la respuesta correcta, ¿sí? Es que primero nos valemos por lo que dice el contrato, ¿sí? Siempre, salvo que haya una afectación al orden público, el contrato es la respuesta a todos los problemas, ¿sí? No la solución, pero sí la respuesta. Bien, después hay que ver si lo solucionamos. Entonces, en cuanto al incumplimiento del franquiciado, o sea, venta de productos no provistos por la casa matriz, acá lo que hay es una violación, una posible violación a los estándares de marca y al abastecimiento exclusivo, que ya el concepto de franquicia obliga y que obviamente cualquier contrato de franquicia sí lo establece como una obligación esencial del contrato de franquicia. Bien, así que ahí tenemos incumplimiento del franquiciado. Después, en la segunda consigna, respecto de lo que tiene que ver con la cláusula de arbitraje, y si pregunta si es válida, sí, claro que es válida. Algunos de ustedes citaron la Convención de Nueva York de 1958, algunos de ustedes pusieron conforme a las reglas de la CCI, lo cual está muy bien, pero está muy bien. ¿Sí? Entonces, efectivamente, eso demuestra que la cláusula territorial, perdón, que la cláusula arbitral es válida, bien, y que ustedes estudiaron, obvio, desde ya. Y la tercera consigna, la C, de este tercer punto, de este cuarto punto, era respecto a qué mecanismo de resolución de conflictos corresponde activar según las prácticas del comercio o del mercado internacional. Bien, y bueno, y esta es un poco una deducción que viene de la pregunta anterior. Debe activarse justamente el arbitraje internacional, ¿sí? Del comercio internacional. Porque las partes lo pactaron, por eso está esa cláusula ahí. Porque es el método preferido o es el método que se identifica directamente con lo que es el comercio exterior. Bueno, porque hay neutralidad, porque hay ejecutabilidad transnacional, porque hay especialización y por sobre todas las cosas, porque hay celeridad. Porque es mucho más ligero, mucho más rápido, mucho más eficiente los tiempos de la justicia arbitral o de los tribunales arbitrales que de la justicia ordinaria. Bien, aparte, si yo empiezo a intentar establecer una jurisdicción única, bien, ya voy a tener un conflicto, que es el conflicto del comercio exterior, que si no se establece en el contrato una cláusula, por ejemplo, para resolver conflictos, lo que se llama autonomía de la voluntad conflictual, lo que va a pasar es que mientras una de las partes, no sé, la Argentina dice esto tramita en Argentina y los chilenos van a decir esto tramita acá en Chile. Entonces, al establecer ya una cláusula arbitral, yo lo que voy a hacer es evitarme el conflicto de resolver dónde se tiene que solucionar, dónde se tiene que intentar resolver el conflicto que se trabó por este caso. ¿Está bien? Así que era bastante simple, era tan solo leer la consigna completa. Bien, y en la administración de empresas la consigna era la cuarta, también un poco venía ligada o venía atada de la consigna anterior o del punto anterior. ¿Por qué? Porque nos pide definir estado de cesación de pagos y explicar por qué se considera un presupuesto objetivo, ¿sí? Para solicitar lo que es la apertura de un concurso preventivo.
¿Por qué se lo considera un presupuesto objetivo? Bueno, es algo que muy pocos, y les diría casi nadie, bien entendió o la consigna o se animó a contestarlo. No sé si alguien acá se anima a levantar la mano o se anima a compartirnos qué fue lo que puso o cómo creyó que había que justificar el presupuesto objetivo de un estado de cesación de pagos, o por qué se lo llama así. Lo cierto es que un estado de cesación de pagos, ¿sí? Como decíamos antes o como veníamos diciendo, se configura cuando la empresa no puede cumplir de manera regular y generalizada sus obligaciones exigibles, en el caso puntual. ¿Sí? Y fuera del caso puntual, ¿sí? Es la imposibilidad generalizada y permanente de una empresa de cumplir sus obligaciones exigibles. ¿Sí? Es un presupuesto objetivo del concurso porque refleja justamente cuál es la situación de crisis que requiere, ¿sí? Que requiere la justicia para decir, bueno, acá hay que reorganizarlo judicialmente porque si no, esto va para la quiebra. Entonces, el presupuesto objetivo de objeto, ¿sí? Justamente es sobre lo que nos vamos a centrar. No nos vamos a centrar en la persona, que sería el sujeto, sino que vamos al objeto. Y el objeto del proceso es el patrimonio o es el pasivo, ¿sí? Que tiene este patrimonio y la cantidad de deudas exigibles que tiene, o mejor dicho, que tiene en su contra, ¿no? Las acreencias, y de cómo vamos a sanear ese pasivo para que esta máquina productiva continúe funcionando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que se buscaba en esta consigna? ¿Sí? Más allá de Abigail, Soledad y Leonardo, que son los que veo, ¿se entiende más o menos lo que se intentaba o tal vez la profundidad que se buscaba? Por eso en 4 puntos, chicos y chicas, donde había muchas de las consignas se podían resolver en 3, 4 renglones como máximo. Por eso el examen tenía 90 minutos. Porque la idea era que ustedes piensen, no solamente que vuelquen lo que habían estudiado. Que en la tipicidad societaria había que volcar lo que sabíamos, porque no había mucho pensamiento. Había que tirar bien un poco lo que sabíamos sobre tipicidad. En cuanto a la sociedad anónima y demás, había que explicar una y otra y recordar un poco lo que habíamos hablado en clase. Igual creo que lo dice el cuadernillo. El cuadernillo justamente habla sobre las reformas del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero después, respecto a las demás consignas, y principalmente a los casos prácticos, lo que había era que había que mergear un poco las cosas, ¿no? Había que machear un poco el conocimiento con este caso puntual. Pero no era tan difícil. ¿Sí? No me pareció tan complicado, se podría decir, transferir saberes como pedíamos en el objetivo, ¿sí? Y vincularlos con el caso puntual. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna consulta respecto a esto, si hay algo que tengan ahí en el aire que les sirva, que quieren comentar o algo sobre los exámenes, pues hemos revisado las 8 consignas. 7 porque hay una que se repetía, pero digo, hemos revisado las 8 consignas de los 2 exámenes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, si alguno esperaba otro tipo de dificultad y tal vez se encontró con algo más simple o algo más difícil. Es un espacio abierto y escuchamos pero no juzgamos. Entiendo que no. Soledad, ¿algún comentario respecto a tu discusión con el examen, algo? Yo en un momento vi que te estabas peleando. Sí, porque quedé tildada. ¿Con qué te tildaste? No, era como que no comprendía las preguntas. Ah, mira. Ok. Bueno, pero sobre eso sí se podía preguntar. ¿No? Se podía preguntar sobre el... Me quedé callada y dije, bueno, que sea lo que Dios quiere y bueno, nada. Bien. A la pregunta de Máximo, como les dije, ahora durante la tarde-noche se suben. Hoy van a tener las notas. Tengo que pasarlas todas, pero las tengo que pasar a las calificaciones de la universidad y después ya les aparece a ustedes directamente en el foro. Así que no hay problema. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un parcial y o mejor dicho, entre un parcial, entre un final oral o escrito? ¿Sí? Hay cosas que son obvias, obviamente, más allá de la modalidad, ¿sí? Pero ¿por qué los orales se plantean distintos? Y yo creo que en esto tal vez las materias estas necesitan necesariamente un poco de... Necesitan que haya una interrelación, que conversemos respecto al tema. Porque
Si yo les pregunto a ustedes tipicidad societaria o les pregunto respecto del rol jurídico u económico, tal vez ustedes me pueden explicar una, me pueden explicar la otra, y yo les digo, bueno, ¿y ahora cómo las vinculás? Entonces puede haber como una repregunta. Entonces, obviamente, el examen escrito, ustedes no tienen ese ida y vuelta. ¿Sí? Es como la diferencia entre el teatro y la televisión. Bien, o sea, si bien seguramente le deben pagar mejor a los de la televisión que a los del teatro, en el teatro vos te enterás si el chiste fue bueno o no. En cambio, en la tele no tenés esa devolución inmediata, le falta frescura, le falta inmediatez. No sé si les gusta el teatro, pero a quienes les guste, creo que van a compartir un poco el criterio, y al que no le gusta, bueno, mala suerte. Les recomiendo que vayan al teatro. Pero lo cierto es que ahí es donde se diferencia. ¿En qué vamos a nosotros a implementar a la hora del examen final? Que creo que de alguna manera a todos les va a servir esta información. En el examen final, lo que vamos a hacer es recuperar un poco los temas de la primera parte, para decirlo de alguna manera, ¿no? Dividir la primera parte y segunda parte, ¿sí? Y ustedes tienen la posibilidad de rendir. O rendimos, venimos directamente para pelotear en el examen, lo cual es algo que yo no les recomiendo, no solamente porque tienen que estudiar toda la materia, sino porque yo no voy a distinguir entre un tema u otro, entonces voy a reclamar profundidad en todos los temas. O lo que pueden optar es por elegir un tema de la primera parte y un tema de la segunda parte y darle duro, ¿sí? A fondo, a full. No sé si alguno de ustedes ya rindió exámenes finales conmigo. No recuerdo particularmente alguno de ustedes que se haya o que no se haya presentado, ¿sí? Así que eso, discúlpeme. Pero bueno, además este video capaz que después lo ven otros chicos o chicas que no están presentes en el día de hoy. Pero efectivamente me parece que les puede llegar a ser de utilidad esta segunda opción, que es elegir un tema, ¿sí? Elegir un tema que a ustedes les haya gustado, estaría buenísimo. Que puedan trabajarlo no solamente en su parte teórica, sino en su parte práctica. Pueden apoyarse en el examen, puede apoyarse en esto de cómo armamos el examen en cuanto a cómo graficarme, ¿sí? Mi rol. Ahí va Victoria. ¿Cómo puedo yo graficarme mi rol, por ejemplo, no sé, a la hora de evaluar, ¿sí? Si estamos ante una situación de concurso o una situación de quiebra? Porque, por ejemplo, vimos los hechos reveladores. Entonces, bueno, yo empiezo a ver esos hechos reveladores que no solamente me sirven para la justicia, sino que me sirven a mí, para saber si la empresa con la que estoy a punto de contratar me conviene o no me conviene. Les doy un ejemplo puntual y muy personal. Cuando yo estaba en la primaria, ¿sí? Nos íbamos de viaje egresados y en un momento llegabas, viste, a sexto grado y todo, y aparecen las empresas. Pues, si aquellos que son de provinciales pasará un año antes, ¿no? Pero digo en capital, en sexto grado, porque en viaje egresados te vas en séptimo. Y empezaban a aparecer las empresas, no sé, aparecía la empresa, no sé, Río, Chevalier, no sé, las que sean que estaban en ese momento, ya ni me acuerdo cuáles eran. Y, ¿qué pasaba? Había muchas empresas que estaban en convocatoria de acreedores, que estaban en concursos, que estaban con problemas legales. Y de hecho, lo divertido era que todas las que venían a la puerta de la escuela tenían, ¿sí? Problemas, se podría decir, de convocatoria, o estaban legalmente ahí medio complicadas, y económicamente y financieramente complicadas. Entonces, y de hecho había empresas que vinieron a la primera vez a ofrecer los servicios y que ya no vinieron a la reunión de padres donde se resolvió cuál era la que se elegía, porque justamente habían quebrado en el camino. Entonces, ese tipo de cosas, esos hechos reveladores, me sirven para mí justamente tomar una decisión. ¿Sí? Tomar una decisión si yo voy a contratar a alguien para que venga a hacerle, no sé, el plastificado de los pisos de mi casa, bien, que yo me entero, che, mirá, este ya le debe a este, le debe al otro, lo están puteando por internet, bueno, entonces lo contrato. No. Eso es algo que haríamos todos, que haría cualquiera de nosotros. No le adelantaríamos el dinero, esperaríamos que lo termine, esperaríamos a ver cómo queda el piso. Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Sucede con todos los servicios que contratamos y con todas las empresas o sociedades, mejor dicho, con las cuales vamos a contratar. Entonces, ese tipo de relación, ese tipo de vínculo es muy importante que lo puedan hacer. Entonces, sepan que la idea es esa, es que ustedes elijan un tema de la primera parte, un tema de la segunda parte, bien, y que en ambos casos puedan vincularlo con un caso, ¿sí? Lo más real posible, pero que le puedan dar profundidad, no solamente al caso, sino principalmente a la parte teórica. ¿Esto significa que el profesor me va a tomar eso y nada más? No, también depende de la profundidad que yo le haya dado, ¿sí? Yo me quedo, por ejemplo, no sé, con lo de tipicidad societaria. Entonces me dice, tipicidad societaria es porque como el artículo 1 dice que la ley entonces
la ley dice que hay que adherirse a algún tipo, entonces, bueno, yo elijo las sociedades anónimas porque me esconde bien detrás del velo societario y nadie me va a tocar el patrimonio. Gracias, profe. No. ¿Sí? Eso no es una explicación vasta sobre tipicidad. Igual, aún así, tipicidad no sería un tema en sí mismo, ¿no? Estamos hablando de los temas troncales que son los que están en el programa, ¿no? En el cual está sociedades, en el cual está concursos y quiebras, en el cual se entiende, ¿no? Esos temas que obviamente son mucho más abarcativos. Así que la idea es que los finales sean eso. Más allá de que el recuperatorio, que, ¿sí? Estamos hablando de algo ya más definitivo, ¿no? En instancia de final. Sí, perdón, voy en orden. Creo que Victoria levantó primero y Luca levantó 2 veces. Profe, yo lo que le quería consultar es, en función de todo lo que explicó ahora de lo que sería el final, ¿sería más llevado como lo que hicimos para el trabajo práctico, para la exposición del tema que elegimos, obviamente con las debidas correcciones, si se quiere, en el caso según la exposición que tuvo cada uno, pero sería como ahondar como más en profundidad con algún caso puntual? Y sobre algún tema, por ejemplo, ¿sería más parecido a eso o...? Sí, solo que más profundo. Está perfecta la pregunta. Sí, sí, pero solo que obviamente más profundo porque en el caso del Y trabajo práctico abarcando... eran 5 Claro. minutos, ¿no? Eran... No, claro. Y abarcando también un tema de la primera parte. Claro, sí, exactamente. Y Bien. obviamente en el examen final no se les permite los distintos ayuda a memoria que utilizaron Claro, no. algunas, ¿no? Que en algunos casos fue hasta una lectura textual. Entonces, obviamente Bien. la idea es que puedan exponerlo, ¿sí? Y tal vez la dinámica, no sé, que usaron, por ejemplo, para hacer no sé, dinámicas más prácticas. No me sale ahora cómo se llamó. Los que tuvieron presentaciones, tipo un Claro, PowerPoint, una cosa exactamente. de Además, esas. obviamente eso lamentablemente no sería de uso para la instancia de final. Bien. Bien. Y lo Aquellos que, último... perdóname, y Sí. aprovecho la pregunta porque está buenísima, Victoria. Y aquellos que, a su vez, no rindieron el trabajo práctico y lo tienen que rendir, lo hacen justamente en la instancia de final. ¿Sí? Lamentablemente es la instancia que queda para aquellos que, no sé, por lluvia, granizo, interrupción de señal, yo qué sé, desaparición, con ausencia, con presunción de fallecimiento, todo lo que pudo haber llegado a que alguno o alguna no se presente en el trabajo práctico, en la instancia de final, si tienen que rendir final, obviamente también, pero tienen que presentarse para hacer el trabajo práctico para que no les quede el ausente. Bien, y lo último que le quería preguntar es, Dale. en el caso de los finales pendientes, o sea, si no lo rindiéramos ahora y lo rindiéramos, por ejemplo, en marzo, que ya quedaría para otra instancia, ¿cómo sería el examen? O sea, ¿sería la misma modalidad o ya sería tipo un examen escrito? No, los De... finales, no. Si son finales, para mí los finales siempre son orales. Salvo que Ok, en alguna materia específica se requiera, bien que sea por escrito o que se requiera alguna presentación por escrito de algo, pero sí, pero no creo sea el caso. Bien, así que siempre es la misma modalidad. Obviamente, no les voy a mentir, vienen en marzo, yo lamentablemente ya las bondades de cada uno y lo bien que han asistido y si estuvieron presentes en todas las clases, si prendieron la cámara, si participaron, son cosas que ya lamentablemente, chicos y chicas, sepan que yo ya no me acuerdo. Y hasta no, con obvio, cierto... ya va por programa, Imagínate, ¿sabes? claro, ya va por programa, exactamente, ya es programa en mano y a los tiros, en el sentido. Bien, bárbaro, gracias, profe. No, por favor. Luca, Profe, ¿cómo está? ¿cómo Capaz estás? ya lo explicó, pasa, justo estaba en la calle, entonces no escuché, como puede ver. Bien, Eh, estás en la calle, nos damos cuenta. sí, te quería preguntar sobre lo que son los finales. Usted dijo que hay que preparar 2 temas, uno del primer, o sea, la primera unidad, las primeras unidades, y el otro sobre las últimas. Sí. Eh, ¿Puedo hacer un consultarle, comentario? ¿Puedo hacer un paréntesis respecto a esto? sí, Cuando ustedes se sacaron voy a tirar un ejemplo que capaz que no es el tuyo, pero capaz que es el de alguno de ustedes, o puede ser que sea el tuyo, tranquilamente. Y de hecho creo que es el tuyo. Te sacaste un 4 o un 5 en el primero, pero te sacaste un 8 o un 9 en el segundo. Bien, ¿tiene sentido que el profesor me tome de la segunda parte? En esta instancia, no. En esta primera instancia, no. En esta primera instancia, la segunda parte está bien de bien. ¿Sí? Asumo que ustedes cuando estudian toda la materia, bien, y que con una
mirada genérica o general de la materia, de la segunda parte, mejor dicho, les puede ir muy bien. ¿Está bien? Yo haría muchísimo más, o profundizaría muchísimo más. Por ejemplo, en tu caso, Luca, profundizaría mucho más la primera. ¿Sí? Que es donde tal vez se te complicó más o donde estuviste más flojito. ¿Bien? Claro, en mi caso puntual, que yo supongo y espero haber aprobado el segundo parcial, haría un fuerte primer tema y un segundo tema bien igualmente, pero no. Se cortó justo, mira. Y no con la mejor de las caras, mira. Puede pasar eso, ahí está. Te había justo congelado y no era el mejor de los rostros. Sí, el problema ese de aflojar al final, creo que lo pasaste ayer a la noche justamente, que si aflojas al final, bien, te quedas arafo. Entonces, tratemos de mantener la constancia, bien, del examen, entender que uno acaba de rendir un segundo parcial, por consiguiente tiene que tener todo muchísimo más fresco, bien, pero no nos olvidemos que el examen dura 95 minutos, dura todo, ¿está bien? Todo el examen. Miren, lo desconecté de tanta información. Víctor, te escuchamos. Se quedó fuera. Sí, ya lo hice yo el chiste, Leo. Hacer leña del árbol caído ya. Había que reforzar la temática. Ah, ya está. Profe, Tranqui. buenas tardes, ¿qué tal? Sí, lo escuchamos. ¿Todo bien? Pregunta, no estoy entendiendo bien. Entonces el final va a ser oral, como para que me quede claro. No sé si me perdí de algo. Sí, creo que lo único que repetí muchas veces es que el examen es Sí, oral. sí, claro, como dijo 95 minutos, me pongo a pensar, 1 hora y media hablando. ¿Quién dijo 95 minutos? Hace un ratito acaba de mencionarlo usted. Por eso, no, o sea, me quedé con eso. Mi pregunta en sí era, los que no Pero dieron no, el por segundo... las dudas, para, Víctor, porque si no vos lo tirás y parece como que en ningún momento yo dije 95 minutos. Dije que el examen oral no va a ser de 5 minutos, porque ok. Victoria, tu compañera, porque por eso te digo, hay que escucharlo todo a la frase, porque si no, tomamos por partes. Victoria, tu compañera, preguntó si el examen podía ser, voy a intentar parafrasearlo, Victoria, no es que estoy imitándote, pero digo, preguntó si podría ser como en la misma modalidad del trabajo. Yo lo que le dije es que el límite temporal del trabajo no es el mismo límite que va a tener el examen. En el examen oral esperamos que ustedes puedan explayarse muchísimo más, pues 5 minutos por tema no es suficiente en un examen final. Pero en ningún momento dije 95 minutos. No, eso yo lo escuché ahorita último, no sé si se refería entonces al segundo final, perdón, al segundo examen, se refería a lo de 90 minutos. Claro, Eso sí voy. que fue el De tiempo repente que se tuvieron refería en al el segundo. examen. En el examen Claro. tuvieron 90 minutos. Ok. Lo otro sería los que no dieron el segundo examen, ¿en qué estado están? Solo por curiosidad. Yo sí lo di, para ser sincero, sí fui, no tengo problema y tengo confianza de haberlo probado. No tengo confianza de un 8 o 9, pero tengo confianza de haberlo probado. Bueno, más allá de la confianza, lo que se lo dejamos igual para las personas que hayan estado ausentes, pero saben que aquellos que hayan estado ausentes y que no lleguen al número de 12, bien, no están en condición regular para presentarse a final. Y eso es como con todas las materias de la universidad. ¿Está bien? Ok, entonces tendrían que ver el tema de recuperatorio y eso. Claro, sí, pero dejémoselo a las personas que tuvieron el ausente y que de última averigüen y cualquier cosa que me consulten, ¿sí? Bueno, dale, está bien, profe. Lo de las fechas, ¿usted da una sola fecha, dos fechas para el final? Porque, por ejemplo, hay profesores que solamente dan una sola. No, tienen dos instancias, ustedes tienen las dos instancias, solo que no pueden asistir a las dos. Si alguno de ustedes Claro. tiene que rendir un recuperatorio, se presenta a la primera y en la segunda fecha rinden el final. Si ustedes rinden el final en la primera, bien, agotan los llamados de diciembre y después ya tienen que presentarse, por ejemplo, en el llamado de marzo, que es lo que preguntaba Victoria. Ok, profe, bueno, gracias. Por favor. Después algunas cuestiones que tienen que ver con algo más administrativo, bien, si tienen que presentar los papeles, que deben el título secundario, eso obviamente saben que no es por aquí, bien, que lo tienen que resolver administrativamente, ¿sí? Cualquier cosa yo los ayudo y demás, pero si no lo pedimos, lo consultamos. ¿Qué otra consulta más?
Profe, ¿cuál es la fecha de ya para rendir los finales? ¿Tiene o tenemos que fijarnos en la plataforma? No, me fijo, no hay ningún problema. La tengo. Creo que usted pasó la semana pasada por el foro. Mira, usted pasó. Yo me había fijado por calendario y entiendo que son la semana que viene y la próxima para los regulares. A ver, nos fijamos, ¿sí? Si no les molesta, ya que estamos. Porque a mí en la tarde me llegó un correo que decía, ya está abierta la instancia, pero entré y no me cargaba nada. Mm, Porque, No, ¿será pero porque no tengo Capaz las porque notas todavía completas, no tal están vez? cerradas. cuando cierran la materia. Una vez que Claro, cierran, hay materias que no tengo cerradas todavía. No suben las notas, por ejemplo, la mayoría. claro, por eso no tenés habilitado. claro, tengo entendido que son el 2 y el 9 de diciembre. La fecha, Sole. Gracias, profe. No, por favor, creo que fuiste vos, ¿no? La que me lo preguntó. Sí. 2 y 9 de diciembre, exactamente. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Algo más en lo que quieran? Desde ya estamos para eso. No se queden con nada en el tintero. Para los que llegaron más tarde, ¿sí? Y no compartieron nada en el grupo, les aviso que las notas las voy a subir ahora en un rato, ¿sí? Me falta justamente terminar de pasar algunas calificaciones al listado y ya lo van a tener. Obviamente, aquellos que tienen aprobado el primero con 7 o más, en este caso, ¿sí? Obtener 7 o más, obviamente están eximidos del final, o sea, están promocionados. Bien, aquellos que tienen menos de 7 en alguno de los dos tienen que rendir el final. Bueno, aquellos que no están, tienen ausente y demás, bueno, si tienen que recuperar, bueno, eso ya lo conocen administrativamente cómo se resuelve, y si no, cualquier cosa, preguntamos o me mandan un mail o mandan directamente a administración o alumnos y me copian para que yo pueda tal vez acompañarlos en la parte de la consulta. Eso no tengo ningún problema. Bien, y me estoy fijando exactamente, martes 2 de diciembre, exactamente, y tanto administración como negocios internacionales, y etcétera, y etcétera. Bien, lo que sí todavía no tengo aula, pero bueno, obviamente en cuanto la sepamos, igual siempre que digo un aula, después llegan ustedes a la facultad y la cambian. O sea, igual a mí me hacen lo mismo, ¿eh? A mí me mienten de la misma manera, me engañan de la misma manera, me dicen que pida un aula y cuando la pido después me la cambian a mí también, así que sepan que no es que les mienten a ustedes solamente, sino, en realidad me mienten a mí para que yo les mienta a ustedes, cariñosamente. Bueno, sé que Luca puso que no tenía ninguna duda, ninguna consulta, nada más por él, pero bueno, si alguno tiene algo más para sumar, desde ya hablamos. Y si no, los libero ya de tempranito, que es. Pero recuerden más o menos la modalidad, ¿sí? Que es oral, y principalmente esto que tiene que ver con la profundidad, ¿bien? De cómo es plantear un tema. ¿No? Ya está, ya dejamos ahí la secundaria atrás y ahora esto ya es para nosotros, entonces es entender el concepto, poder explicarlo y poder vincularlo con un caso real. ¿Bien? Así que traten de estudiar con profundidad los temas, ¿sí? Y obviamente cualquier cosa, tienen mi mail, si no, se los copio, se los mando por acá. Pero sepan que cualquier cosa me pueden mandar un mail y les contesto. A los que me han mandado les he contestado. Prefiero, el mail para mí es mucho más rápido, pero si me quieren hablar por el campus también está perfecto. Si mandan alguna consulta en el campus, también está bueno, porque les sirve a todos. ¿Sí? Les sirve a todos los que tengan tal vez la misma duda, la misma consulta. Así que no está de más. Y probablemente a partir de el jueves, a partir del jueves a la mañana, ya van a tener los exámenes físicos en la EAN, por si llegan a necesitar, obviamente, hacer alguna consulta o algo, los van a tener también allá para poder llevarlos. Creo que yo les voy a llevar el miércoles a la noche a Martínez, así que ya a partir del jueves ya lo tienen en Avenida Córdoba. Sé que no lo han hecho antes, no sé si alguno de ustedes ya en algún momento pidió revisión de examen, pero hay un procedimiento que seguir y todo, pero lo importante es que puedan subsanar o solucionar las dudas. Igual, respecto de lo que son las consignas, bueno, ya estuvimos hablando y explicando un poco qué es lo que se esperaba en cada caso. ¿Ok?
¿Sí? Bien. No me queda más. No sé si alguno de ustedes algo, y si no, se pueden ir desconectando. Yo me voy quedando, como hago siempre. Obviamente la asistencia la tomo y desde ya quedo a disposición. Perfecto, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias por participar. Gracias, Buenas profe, que tenga noches. buena tarde. Ya en un Nos rato vemos, profe. liberan las notas. Dale. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. ¿Denise, conectada o desconectada? Bueno, cerramos la llamada. Buenas tardes.